Así. ¡Los quiero! Hola, hola, yo soy Sofía y les doy la bienvenida a mi mundo. Qué alegría volver a vernos por acá y espero que se encuentren súper bien. Hoy estamos acá para realizar un video totalmente diferente. Sé que este tipo de cosas no están adaptados, tal vez no les guste mucho, tal vez algunos piensen que es aburrido, tal vez, no sé, pero aquí yo estoy también para divertirme, ustedes para divertirse conmigo y también para conocernos. Y me estuve encontrando por internet un jueguito de estos de ¿qué prefieres? No sé, pizza o hamburguesa. Y bueno, vamos a hacerlo con ustedes a ver qué tal, qué me sale, para que ustedes también me conozcan un poquito más, hasta yo conocerme, porque yo no sé qué elegiría en determinadas circunstancias. De vez en cuando haremos este tipo de videos donde a lo mejor sea respondiendo cultura general o otro tipo de retos. Ustedes también, si quieren algo específico, pues me lo dicen. Pinchen ahí el botoncito de like para de vez en cuando, para yo saber que este tipo de video les guste y pues hacerles más seguido. Ya les digo, es un video diferente, pero tenemos que estar abiertos a todo lo nuevo que va a suceder. Recuerden que ustedes están aquí para divertirse conmigo, como ya les dije. Recuerden que en este canal ustedes se van a encontrar un contenido totalmente distinto, que no va ni de solamente reacciones, realidad cubana, blog, nada. Esto va de Sofía les crea contenido para que se diviertan, para que se entretengan, para que sufran, para que gocen, para que todo. Aquí nos divertimos, simplemente nos divertimos. Así que vamos a ver de qué va el video y qué cosas prefiere esta criatura que está sentada aquí frente a ustedes. Vamos a contar 1, 2, 3. La computadora de la pantalla y como pueden ver es Play Quiz, es el canal que este canal se dedica como a poner trivias, a poner preguntas de cultura general, acertijos sobre celebridades, sobre figuras del fútbol, sobre este tipo de cosas también de qué prefieres o cuál es tu top y todo este tipo de cosas. Entonces pues vayan a seguir el canal porque además van a encontrar una serie de muchos juegos de este tipo y ustedes mismos se pueden sentar en su casa y poner a hacerlos ustedes para conocerse un poco más, o en plan ustedes no sé, o en plan están en la casa, están aburridos, están en familia, pues podrían divertirse también viendo esto. Así que vamos allá, vamos a ver de qué va. Bienvenidos. En este Play Quiz de ¿qué prefieres? Te mencionaré dos situaciones y tendrás que decidir por una de ellas. Muy atentos. Play Quiz. ¿Qué prefieres? ¿No dejar de tener tos o no parar de tener hipo? Difícil decisión. No parar de tener hipo. No soporto tener tos, señores. No lo soporto, me da miedo, pienso que me voy a ahogar. ¿Piensas de comer toda tu vida tacos o comer toda tu vida pizza? Tacos, tacos indiscutiblemente. No soy muy comedora de pizza, me quedo con los tacos. Y los tacos lo he probado poco, pero me encantan. Ustedes también me responden en los comentarios de las cosas que quieran. Si están en el estreno van respondiendo junto conmigo y si no están en el estreno pues en los comentarios me ponen de lo que quieran. Pregunta. ¿Prefieres vivir en un mundo donde todos tienen el mismo aspecto o donde todos tienen personalidades idénticas? Ay, Dios mío, esto está súper difícil. No sé, me voy a ir por aspecto físico igual, porque al final el aspecto físico no es importante, así que da igual que todo el mundo sea igual y la personalidad es como algo muy importante. No sé, creo que es más importante que seamos diversos en nuestras personalidades. La personalidad es más original. ¿Tener la capacidad de poder volar o de respirar bajo el agua? A ver, vamos a ver, porque a ver, volar es muy rico, todo el mundo quiso volar, yo también quise volar. Pero ¿qué pasa? Volar me resolvería el problema de caminar, de coger una guagua, de cualquier cosa, incluso, no ya lo decidimos. Les iba a decir que respirar debajo del agua ayudaría en que si uno va en un avión y se cae o qué sé yo, pero no hay que pensar, bueno, cualquiera de las dos cosas me llevarían al mismo punto, pero no hay que pensarlo, poder volar para poder irme de aquí. ¿Qué opción elegirías? ¿Ver solo películas o ver solo series? Películas. Las series no me gustan, ya lo he dicho, me da mucha ansiedad, las veo, pero no me gustan, se demoran demasiado. ¿Y ustedes qué prefieren? Tu equipo favorito debe patear el último penal en la final de la Copa. ¿Quién prefieres que lo patee? ¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Esta es una pregunta trampa, porque esto ahora me va a enemistar seguro con las personas que estén en contra de lo que yo diría. Bueno, a la Madrid, señores. Lo patearon Cristiano Ronaldo. Sé que no está en el Madrid, pero bueno, sé que pusieron estas dos personalidades porque Madrid, Barcelona y el clásico de toda la vida. Así que lo patearon Cristiano Ronaldo. ¿Quieres enamorarte perdidamente una vez en la vida o tener varias relaciones intensas pero cortas?
enamorarme una sola vez en la vida y quedarme con esa persona. No sé, siento que la inestabilidad al final llega un punto que te sientes más solo que nada, así que prefiero la estabilidad que la inestabilidad. Grabar una session con Bizarrap o grabar un... Que voy a aclarar por la cuestión anterior, yo he tenido más relaciones, no es que, ¿sabes? Yo soy una persona que les puedo decir eso porque sí he tenido bastantes relaciones antes de estar con Dula y como que ser inestable no es nada bueno. Es preferible ser estable y andar concentrado en, no sé, tener un refugio, diría yo, a donde poder llegar. Grabar una sesión con Bizarrap, grabar una canción con Peso Pluma. No me gusta ninguno de los dos. Lo siento, no me gusta mucho ninguno de los dos, no me gusta mucho el tipo de música, pero bueno, grabaré una sesión con Bizarrap. Conocer en persona a tu streamer favorito o conocer en persona a tu músico favorito. A mi músico favorito, qué sé yo, es que no tengo streamer favorito. Play Quiz. Participar en un juego de MrBeast o ir de viaje con Luisito Comunica. Esto está duro. A ver, mira, no voy a decir participar en un juego de MrBeast porque es muy probable que no lo gane. Así que me voy a ir de viaje con Luisito Comunica, que voy a conocer algo, ¿no? Y eso es mucho más bonito. Porque participar en un juego de MrBeast, si no lo voy a ganar, y yo siempre pienso que no voy a ganar nada de esas cosas porque no tengo nada de suerte, pues entonces nada. Si me dijeran ganar el juego, pues ya estamos hablando de otras cosas. No volver a ver películas o no volver a escuchar música. No volver a ver películas. La música es importante en la vida. Siguiente pregunta. ¿Ser abducido por aliens o convertirte en zombie? Oh my God, ¿qué pregunta es esta? Preguntas que nunca me las he preguntado. ¿Ser abducido por aliens o convertirte en zombie? En zombie, estoy muerta, soy zombie, me pican la cabeza y me matan. Ser abducido por aliens. ¿Conocer todos los países del planeta Tierra o conocer todos los planetas de la Vía Láctea? Todos los países del planeta Tierra. Yo soy de las que pienso que entiendo por qué el ser humano quiere conocer lo que hay fuera del planeta Tierra, pero realmente pienso que la vida es una sola y hoy estamos aquí, en este planeta, en este momento, en esto, entonces sería mucho más interesante conocer lo que tenemos y no algo que está años luz de descubrir. Y bueno, además de eso dice conocer todos los planetas de Vía Láctea menos la Tierra, no sé si significa que te vas a estar todo el tiempo viajando ahí en el cielo y yo no quiero estar todo el tiempo así volando, así que me quedo conocer todos los países del planeta Tierra. ¿Saber cantar pero no poder bailar o saber bailar pero no saber cantar? Oh my God. Ay, esa pregunta es difícil. Siento que ya sé bailar y no sé cantar, así que voy a elegir por esta vez porque es lo que no tengo en mi vida, saber cantar pero no saber bailar. Esa pregunta está muy mala esa pregunta. ¿Irte de fiesta con Mbappé o con Neymar? Difícil decisión. Con Mbappé. Soy antibarcelonista, señores, y no me gusta tampoco el equipo de Brasil en el fútbol, así que ya ustedes saben, yo soy Team Italia en el fútbol normal de los países y de los clubes, pues el Real Madrid. ¿Qué opción elegirías? ¿Entrar en la jaula de un gorila o nadar con un cocodrilo? Entrar en la jaula de un gorila, nada de agua. ¿Tener como mascota a una tarántula o tener como mascota a una serpiente? Tener como mascota una tarántula. Serpiente, no. Mira, me dan miedo las dos cosas, pero serpiente ni muerta. Yo no puedo coger un... No. ¿Nunca lavarte los dientes o nunca bañarte? ¿Ya sabes cuál elegir? La pregunta de Sofía la cochina. Creo que nunca bañarme, porque si nunca me lavo los dientes se me van a enfermar, se me van a caer, voy a terminar en el hospital y demás. Si no me baño también me voy a enfermar. Pero es más doloroso un dolor de muela que, no sé, que una picazón por sarna. Digo yo, pero igual, creo que no haría ninguna de las dos cosas, pero nunca bañarme. ¿Prefieres perder la capacidad de hablar o no poder ver? Con esto les voy a explicar. Prefiero perder la capacidad de hablar. Miren, cuando yo empecé a estudiar arquitectura, yo siempre he hecho muchas cosas que tienen que ver con el mundo visual. Ustedes pudieron ver en el video anterior artes plásticas, luego la arquitectura, para ustedes edito, grabo, todo este tipo de cosas. Yo sé que ustedes ven que yo hablo mucho, pero preferiría 1000 veces hablar por señas que no poder ver. Yo cuando estaba en la carrera decía que si algún día yo me quedaba ciega, yo quitaría mi vida en sentido figurado. A ver, no es que lo hiciera, pero como que iba a destruir totalmente mi vida. Porque entonces pensaba que no iba a poder más nunca ver, ¿sabes?
como que sentía que todo lo maravilloso que yo podía hacer o que yo podía ver con mis ojos o como yo podía crear, que era gracias a las cosas que veía y luego las imaginaba, pues se iba a destruir. Hoy que soy un poco más madura, eso no me detendría. Yo seguiría siendo miles de personas, hay muchísimas personas que tienen cualquier tipo de discapacidad y siguen para adelante, incluso son mejores que personas que no tienen discapacidades. Pero es algo que me da mucho miedo, el perder la visión. Prefiero perder cualquiera de los otros sentidos que perder la visión. Así que me quedaría con perder la capacidad de hablar. No importa, nos comunicaríamos ustedes y yo por señitas, o yo les escribiría aquí en el papel, yo les pondría aquí en el papel lo que les quiero decir, como por ejemplo ahora, y ustedes lo leerían. Así. Los quiero. No me los enseña porque si no se los haría enseña también. Algún momento en mi vida quisiera aprender señas para poder incluirme en la comunicación con personas que pues sean sordas o mudas. ¿Preferirías tener una semana de insomnio completo o una semana de sueño constante? ¿Qué ustedes creen que voy a decir? Una semana de sueño constante, se los aseguro. Yo estuve, que esto es un story time que les voy a contar algún día, cómo fue que descubrí lo de mi miedo a la muerte o cuál fue todo ese proceso. Algún día les voy a hacer el story time de qué pasó antes de que eso, ¿sabes? Qué conllevó a que yo decidiera ir a un psicólogo. Y les puedo asegurar que estuve 2 meses con insomnio, donde todas las noches, señores, todas las noches yo me despertaba, me acostaba, un ejemplo, a las 10, a las 8, a las 9, a las 12 de la noche, a la 1, a las 2 y media, a la hora que fuese a las 3 de la mañana, y todas las noches me despertaba a las 3 y media, entre 3 y 20 y 3 y media. Esto era todos los días de mi vida. Ya yo estaba mal, no les puedo explicar mal porque no lo soportaba. Y hoy en día yo si tengo insomnio, un día que yo tenga insomnio, que pasa a veces, sucede porque es así, yo al otro día me despierto con ansiedad, a veces hasta lloro porque le digo a Dula que me va a pasar de nuevo lo mismo, no me va a pasar de nuevo, pero es como que es algo que le tengo igual, terror, le tengo mucho miedo porque viví esa situación. Y en el embarazo, yo hice todo mi embarazo normal hasta que en una etapa determinada empecé a tener problemas con el sueño, normal por la barriga, porque además me estaban dando unos medicamentos que me daban hambre y me despertaban a mitad de la noche. Y yo me puse muy mal un día, como que empecé a llorar y todo eso, y fuimos a ver al psicólogo que te atiende aquí a las embarazadas en Cuba. Y me pusieron como riesgo psicológico en el sentido de que ya era un riesgo porque yo no es que había hecho nada malo contra mí ni nada, pero me había deprimido por esta situación. Por suerte, pues no me dio más ningún día. Cuando terminé el tratamiento de los medicamentos y demás, pues se me quitó. Pero sí le tengo mucho miedo. Así que una semana de sueño constante. Yo no soy dormilona, pero preferiría estar durmiendo todo el tiempo. Yo fíjense, si yo no soy dormilona, que yo soy de las que me puedo acostar a cualquier hora y yo jamás me despierto después de las 9 de la mañana. Mis despertares son entre 6 y media y 9 de la mañana. Típico de 7 y media a 8. Pero yo jamás me despierto después de las 9 de la mañana. ¿Prefieres ser rico pero odiado o pobre pero amado? Ustedes saben cuál es mi respuesta, ¿no? Sé que es la respuesta del solo el 0,2% de la población, pero prefiero ser pobre pero amado. Sé que el dinero es importante, sé que el dinero da soluciones en la vida y todas las cosas que sabemos. Sé que el libro que me estoy leyendo de Psicología del Éxito de Mario Luna diría todo lo contrario y me diría que estoy mal, que estoy tomando mal la decisión, pero lo siento, no quisiera ser odiada. No, yo sufro con los haters, no me gusta el odio, así que ser pobre pero amado. Que por cierto, el pobre que pusieron ahí parece que lo sacaron del juego del calamar. En vez de pobre parece que acaba de jugar en el juego del calamar. ¿Qué lugar preferirías conocer? ¿Coliseo Romano o la Torre Eiffel? El Coliseo Romano. Sé que la Torre Eiffel, pues todo el mundo quisiera ir, pero no sé, arquitectónicamente me gusta mucho más el Coliseo Romano y me encantaría el Coliseo Romano. Me encantarían los dos, pero más el Coliseo Romano. ¿Prefieres tener un brazo más largo que el otro o una pierna más corta que la otra? Un brazo, porque como una pierna, ¿cómo caminas con una pierna más corta que la otra? Vamos a ver. Si tendremos una pierna más corta que la otra, vendría siendo como así. Y caminas así. En cambio, si tenemos un brazo, pues puedo hacer más cosas. Me quedo con el brazo. Un brazo más largo que el otro, una pierna no. Nunca he visto una persona con un brazo más largo que la otra. Ay, se fue la corriente en el medio del video. Esto sí está bueno. ¿Ven? Que les dije que hoy vieran el video que se iban a divertir. Ay, Dios mío, espérense un momento, que nos hemos quedado sin luz.
Vamos a ver si... No, yo creo que nos vemos bien. Así mismo, el video continúa oscuro. Cosas de cubo. ¿Ven? Que tener un brazo más largo que otro, una pierna más corta que la otra no es un problema. Un problema es esto. Continuamos. Ser invisible pero no poder hablar con nadie, o tener la capacidad de leer mentes pero no poder hablar. De cualquier forma no voy a poder hablar, así que prefiero leer mentes para poder saber más o menos lo que siente la otra persona. Y así a lo mejor si está triste pues le doy un abrazo o qué sé yo. Ser invisible no me sirve de nada. Siguiente pregunta. ¿Preferirías vivir en un mundo sin colores o en un mundo sin música? Ya por ahí salió el mundo sin música y el mundo sin películas y elegí un mundo sin música, pero ahora quería un mundo sin películas, pero ahora elijo un mundo sin música. En blanco y negro no. Me gustan mucho los colores. A veces ustedes me preguntan que por qué pongo el arco iris en algunas cosas y es porque me gustan los colores. Soy una persona que siento que los colores son alegría, vida, marca la diferencia. Un mundo sin música, prefiero mil veces. ¿Preferirías estar atrapado en una isla desierta solo o con alguien que no soportas? Bueno, siendo Sofía García Estrada, que no le gusta estar sola, pues preferiría estar en una isla desierta con alguien que no soporto. Por lo menos siento que al final esa persona me va a terminar soportando, pero desierta sola, no. A mí no me gusta estar sola ni en mi casa, imagínense. Si te dieran a elegir una plataforma de streaming, ¿cuál elegirías? ¿Netflix o HBO Max? Yo no sé nada de esto. Es que debería quitarlo porque debería pasar esto, porque esto no está bien para los cubanos. Los cubanos no sabemos qué es esto. Nada, muchos cubanos sí son conocedores de qué cosa es mejor que la otra. Yo no sé nada de esto. Yo voy a decir, por llevar la contraria a lo que siempre escucho, que es Netflix, pues voy a elegir HBO. No sé, aunque creo que HBO fue la que hizo la última temporada de Juego de Tronos, que fue una basura. Y bueno, si fue HBO la que hizo la última temporada de Juego de Tronos, me voy con Netflix. Si no fue HBO, pues me voy con HBO. Ya ustedes saben. ¿Preferirías ser siempre temido o siempre subestimado? Que me subestimen. Me va a deprimir, pero ¿para qué quiero que siempre me tengan miedo? No sé. ¿Preferirías vivir en un mundo sin risa o sin amor? Ah, qué duro. Qué duro, señores, qué duro. Es que las risas son tan importantes y el amor es tan importante. Bueno, en un mundo sin risa. Creo que en un mundo con amor todo va a cambiar y van a terminar existiendo las risas. ¿Preferirías nunca poder probar tu comida favorita otra vez o que esa sea la única comida que puedes comer por el resto de tu vida? No volver a probar mi comida favorita porque si la como por el resto de mi vida sé que me voy a aburrir, me va a dar asco y de todo. Así que no volver a probar mi comida favorita. ¿Preferirías vivir en un mundo donde siempre Verano, verano, odio el frío. es verano o donde siempre es invierno? Verano. ¿En cuál de estos programas de televisión te gustaría aparecer? Tú decides la respuesta. Bueno, son programas en inglés que no tengo ni idea de como tal, de qué tratan. Sí los he visto en Reels porque ponen el subtítulo y he leído. Y bueno, este que dice The Tonight Show starring, no sé si se dice así, Jimmy Fallon, es el que más me gusta. Es el que más he visto y pues me gusta mucho cómo él hace las entrevistas. Oye, tenían que haberme preguntado ahí La Resistencia y otro programa que de eso sí sé. ¿Preferirías ser capaz de comunicarte con extraterrestres o comunicarte con espíritus? ¿Prefieres nunca tener que dormir o nunca tener que comer? ¿Qué opción elegirías? La comida me gusta mucho. Voy a elegir nunca tener que dormir, pero en cuestiones reales ya te hubieses muerto. Te mueres más rápido por no dormir que por no comer o no tomar agua. Pero bueno, voy a elegir nunca dormir porque la comida es mi vida. ¿Prefieres vivir en un mundo donde todos tienen el mismo conocimiento o donde todos tienen el mismo nivel de riqueza? Esto es una pregunta comunista. Todo el mundo con el mismo nivel de riqueza, comunismo. Todo el mundo con el mismo nivel de conocimiento, comunismo. Pero bueno, creo que todo el mundo con el mismo nivel de conocimiento sería muy arrogante
y pues todo el mundo con el mismo nivel de riqueza al final va a conllevar a que el mundo vuelva a ser lo que es, porque hay personas que van a utilizar bien sus riquezas y quienes no, pero me voy a quedar con todo el mundo con el mismo nivel de riqueza para darle la posibilidad a que cada cual desarrolle su dinero en lo que determine, no con el mismo nivel de conocimiento. Además, todo el mismo con el mismo nivel de conocimiento es muy aburrido. Escoge uno, nachos o palomitas de maíz. Nunca he probado los nachos, pero prefiero los nachos porque las palomitas de maíz no me gustan mucho. Componer una canción exitosa pero sin sentido o componer una obra de arte pero que a nadie le gusta. Me quedo con componer una canción exitosa pero sin sentido, cosas que hacen constantemente muchos cantantes. Componer una obra de arte que a nadie le gusta, pues eso lo hago yo todo el tiempo en mi casa. Nada, es jugando. Prefiero componer una canción exitosa pero sin sentido porque, no sé, si se hace exitosa, aunque no sea la gran cosa, algún sentido tendrá. A alguien divertirá. Play Quiz. ¿Qué prefieres? Marvel, no lo tengo ni que esperar a que lo pregunte. Marvel, soy de Marvel. Nunca he visto, creo que ninguna película de DC, o si he visto, no me acuerdo. Creo que a Escuadrón Suicida, no sé si eso pertenece a DC, pero sé que el Joker sí pertenece a DC. Y pues ya, no, soy de Marvel. El Capitán América. El Capitán América. ¿Qué lugar preferirías conocer? ¿Machu Picchu o las pirámides de Egipto? Machu Picchu me llama más la ¿Ya atención. tienes tu elección? Lo que me da, sé que me va a dar un poco de cosas. ¿Conocer en persona a Dwayne Johnson o John Cena? No sé qué es John Cena, así que a Dwayne Johnson, que es La Roca. Déjame en los comentarios quién es John Cena. ¿Ir de vacaciones al bosque o a la playa? Al bosque. Si tuvieras que hacer un cameo en una de estas películas, ¿en cuál te gustaría? No he visto Oppenheimer todavía, la tengo ahí, pero no la he visto. Así que sería en Barbie. No he visto Barbie tampoco. Creo que yo sabría interpretar mucho mejor un personaje de Barbie que un personaje de Oppenheimer. Pero bueno, Oppenheimer, sé que la película me va a encantar. No sé si es que está tronando. De momento pensé que estaba entrando alguien. Espérense, déjenme cerrar la puerta porque ya aquí hoy yo me he asustado. ¿Qué opción elegirías para escuchar siempre? Hi, I'm Barbie. No me quedó tan mal la voz. Hi, I'm Barbie. Escuchar siempre rock o escuchar siempre reggaetón. El rock era la música que yo escuchaba en la adolescencia, pero hoy me da un poquito de dolor de cabeza. Así que me voy a quedar con escuchar siempre reggaetón porque realmente hoy me da un poco de dolor de cabeza el rock. Yo era rockera cuando estaba en la adolescencia. Rock o escuchar siempre reggaetón. Con el reggaetón bailo y me divierto. Señores, ustedes siempre le quitan muchos punticos al reggaetón, pero bueno, me divierto. Es verdad que las letras no son tan lindas, pero bueno. ¿Qué prefieres? ¿Una noche de películas en casa o una noche en el cine? En casa. ¿Qué prefieres? ¿Enviar un mensaje de texto embarazoso a tu ex o a tu jefe? A mi ex. Puedes... Hola, soy el Mariana y estás viendo un video de Play Quiz. ¡Oh! Le ¡No! queremos mucho y Belum no. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Play Quiz! ¡Oh, me! ¡Oh! ¡Hey, baby! I don't know! No olvides suscribirte. No me esperaba que iba a terminar así. And baby. Yo sí no me sé, no sé inglés, recuerden, no sé inglés, pero yo improviso. Por suerte no se nos apagó la computadora, pero estuvo a puntico de hacerlo, señores. Mi computadora no aguanta mucho. Bueno, me ha encantado el videíto. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Ahora sí no tenemos iluminación. Espérense que no puedo preguntarle así sin luz. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Vivir en Cuba y ser millonarios o no vivir en Cuba, pero no tener acceso a internet? Pregunta trampa. Es que tenía que hacerles una pregunta y tenía que incluir a Cuba. Tenía que incluir a Cuba. Esta pregunta es un acertijo porque estoy segura que muchas personas van a preferir ser millonario porque piensan que siendo millonario en Cuba pues vas a lograr vivir. Se los dejo de tarea. Me comentan qué prefieren ustedes. Me ha encantado el videito, me he divertido, no tengo conclusiones para darle porque aquí no vienen conclusiones. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video, dale like para reaccionar a este tipo de cosas de vez en cuando se nos ocurra, cuando estemos por acá por la casa aburridos y queramos que nos conozcamos un poco más. Besitos, los quiero mucho y nos vemos.